Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde se explica con peras y manzanas temas relacionados con lo económico y lo financiero. Y hoy vamos a hablar de, eh, de los bonos, de cómo invertir en bonos. Se me hace una secuencia natural. En episodios pasados hablamos de bancos centrales, de tasas de interés, de política monetaria. Hace sentido que el siguiente tema sea hablar de bonos. Entonces, bueno, ¿qué son los bonos? No, los bonos es un instrumento financiero que utilizan generalmente las empresas, los gobiernos, las instituciones para pedir prestado al mercado en general. Es al final del día es un préstamo que el gobierno le pide al público inversionista o que las empresas le piden un público inversionista y generalmente tienen mayor prelación, o sea, en la prelación de pagos, ¿no? Si es que una empresa llega a quebrar o un gobierno llega a quebrar, generalmente los bonistas, ¿no? O las personas que compran el bono tienen mano o son los primeros en que deben ser, o de los primeros en que deben ser liquidados, ¿no? Es contrario a las acciones, que en realidad ellos son los últimos. Los bonos pues están muy por encima de la cadena de prelación de pagos. Obviamente los bonos pueden tener distintas eh, pues, digamos, estar en distintas etapas de la prelación de pagos. Puede ser un bono senior, en donde pues, el primero que pagan es a ese bono. Después tienes bonos de menor características o de menor prelación, o sea, o que están más abajo en la escala de prelación de pagos. Puedes tener un bono subordinado, un bono mezanín, un bono convertible a acciones, puedes tener acciones subordinadas y ya después al final del día las acciones comunes que son, digamos que las últimas que pagan. Los bonos no, los bonos están como más por encima. ¿Qué características tiene un bono? Un bono tiene varias características. Su primero es el valor nominal, ¿no? El valor nominal es lo que te pagan, lo que vale cada bono, ¿no? Generalmente es un múltiplo de 10, ¿no? Por ejemplo, los CETES tienen un valor nominal de 10, los bonos M tienen un valor nominal de 100 pesos, los UDI-bonos tienen un valor nominal de 100 UDIs, los bondes tienen un valor nominal de 100 pesos, y así nos podemos ir, ¿no? Ese es el valor nominal. El segundo es el yield o la tasa de mercado. Ojo, no confundir el yield con la tasa cupón. Generalmente el yield es la tasa que incluye el rendimiento total del bono, es decir, te incluye los rendimientos generados por el cupón o por los intereses y los rendimientos generados asociados al precio al que compraste el bono, ¿no? Por ejemplo, si compras, o sea, si el valor nominal de un bono es 100 y compras el bono a 105, entonces a lo largo de la vida del bono te van a ir cobrando esos 5 pesos para que al final te terminen pagando 100. No te van a pagar 105, tú lo compraste arriba de par. Y eso se ve reflejado en la tasa de mercado, ¿no? Si lo compras arriba de par, arriba del valor nominal, entonces la tasa de mercado pues, va a tender a ser más baja. ¿Por qué? Porque te van a ir penalizando ese sobrecosto en el que lo compraste. Mismo caso al revés, si lo compraste bajo de par, si lo compraste a 90, pues entonces la tasa de mercado o el yield va a tender a ser más alto. ¿Por qué? Porque te van a ir abonando, digamos que a lo largo de la vida del bono, del 90 al 100, ¿no? Vas a ganar lo que te den los cupones más la ganancia de capital que hiciste por comprarlo abajo del valor nominal o bajo de par. Luego tienes la tasa cupón. Esa tasa cupón sí es la tasa de intereses que te da. Generalmente es una tasa que se aplica al valor nominal. Si tú pagas o si tú compras un bono al 8% de tasa de cupón y te paga de manera semestral, entonces te va a estar pagando 4 pesos de manera semestral, es decir, la mitad de la tasa del cupón porque es semestral, y eso aplicado al valor nominal que es 100, entonces 4% de 100, pues 4 pesos, y cada semestre te va a estar dando 4 pesos. Eso en los bonos de tasa fija generalmente no cambia, más bien no cambia. Luego tienes bonos de tasa flotante, en donde esa tasa cupón sí se va cambiando según las tasas líderes del mercado. Pero bueno, eso es lo común, es una tasa fija en donde en el momento en que la compras, o más bien el bono ya trae una tasa cupón específica y eso es lo que te van a estar pagando. Independientemente de si la tasa de mercado está arriba o abajo, tú vas a recibir tu cupón sin tener esas fluctuaciones de mercado. Obviamente tiene la vigencia de cupón, si te pagan cada mes, cada trimestre, cada año, no hay bonos que no te pagan tasa de cupón, como los CETES no te pagan un cupón. Y luego tienes el vencimiento, que es
pues cuándo vence el cupón, si es un cupón, cuándo vence el bono, si es un bono a 28 días, si es un bono a 10 años, si es un bono a 30 años. Entonces, todo eso, digamos que el valor nominal, el yield de mercado, la tasa cupón, la vigencia cupón y el vencimiento, esos 5 puntos, te determinan el precio del bono, ¿no? Bonos que tengan exactamente las mismas características, valor nominal, tasa cupón, vigencia y vencimiento, pues o sea, deberían tener el mismo precio. Eh, y luego tienes otras características que pues, son subcaracterísticas de las que ya dije, como puede ser la sobretasa, ¿no? Si es un bono corporativo, entonces generalmente te paga la tasa de gobierno más una sobretasa. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Y la calificación crediticia, que pues obviamente depende de qué tan riesgoso es o no un papel o un bono. Eh, Existe una relación inversa entre tasas y precio, ¿no? Generalmente por la forma en la que calculamos el precio del bono se calcula como todos los flujos que tenemos o que te va del bono, cupones y el valor nominal en la parte de arriba de la ecuación, entre uno más la tasa de mercado, no la tasa cupón, la tasa de mercado, descontando estos flujos dependiendo de cuándo se vayan a dar. El primer cupón se da 6 meses, entonces descuenta 6 meses. El segundo cupón se da al año, entonces descuentas un año, ¿no? Entonces, si se fijan, la tasa está abajo, la tasa está en el denominador. Cuando la tasa sube, el denominador tiende a crecer y por lo tanto la fracción tiende a decrecer, es decir, el precio tiende a decrecer, el precio del bono. Entonces existe una relación inversa entre precio y bono. Si la tasa sube, el precio del bono baja; si la tasa baja, el precio del bono sube. ¿De dónde viene el rendimiento de un bono? ¿No? Así como en las acciones el rendimiento puede ser el movimiento del precio más el dividendo que te da, las fuentes de rendimiento de un bono son tres. La primera es movimiento de capital, ¿no? Es decir, cuando se mueve la tasa de mercado, como ya dije, si la tasa sube, el precio baja y pierdes dinero. Si la tasa baja, el precio sube y ganas dinero. Esos son movimientos de capital. Es decir, en el ejemplo que ponía antes de si lo compras a 90 o si lo compras a 105, pues obviamente ese bono se puede apreciar si la tasa sigue bajando, ¿no? Si sigue bajando, entonces de 90 puede pasar a 91, a 92, a 93 y ahí tienes una ganancia de capital. La segunda es de los intereses o de la tasa cupón. Te va a estar dando un cupón semestral de 4 o 5% y entonces estás recortando cupones o recibiendo intereses del bono. Y el tercero, que no siempre se da, es por un aumento o disminución del crédito percibido, de la calidad del crédito percibido del bono. Si le bajan la calificación del bono, eso tiende a pegarle, tienes una baja digamos que en el capital, en el precio del bono. Si le suben la calificación, pues tiende a subir. Si se fijan, ese tercer aspecto que es la calificación crediticia está más ligado al tema de ganancias de capital, ¿no? Si se vuelve más riesgoso el bono, pues el precio tiende a bajar para pagar una mejor tasa. Mucho tiene que ver también, y hay una métrica bien importante que tienen que checar cuando ven un bono, y es la duración. Y cuando digo duración no me refiero a cuánto tarda en vencer el bono. Luego ese es un misconception que las personas que no están acostumbradas a invertir en bonos no lo terminan de entender. La duración no es lo que le falta al bono para vencer, ¿no? La duración es una métrica de sensibilidad. Para los ingenieros, matemáticos, economistas que me están escuchando, la duración es la primera derivada de la curva de precio y tasa del bono. Es decir, una primera derivada digamos que una métrica de cambio. Es decir, cuánto cambia el precio cuando cambia la tasa del bono. Y por lo tanto es una métrica de sensibilidad. Si la tasa, o sea, si tienes una duración pequeña, entonces si las tasas se mueven, el precio no va a cambiar tanto. Si tienes una duración alta, entonces a movimientos de la tasa, el precio te va a cambiar mucho. La duración va a estar en función de varias cosas, obviamente sí, de la vigencia del bono o del vencimiento del bono, pero también tiene que ver con la tasa cupón, con la tasa de interés, con la tasa de mercado. Generalmente a mayor tasa la duración tiende a bajar, a mayor tasa cupón la duración tiende a bajar y viceversa. Entonces está en función de varias cosas y es importante que cuando inviertan en un bono sepan que la duración es una métrica de sensibilidad. A mayor duración, mayor
movimiento del precio a movimiento de la tasa. Entonces es bien importante que se fijen en la duración. ¿Qué impacto puede tener la política monetaria en los precios de los bonos? La verdad es que pues, puede tener mucho impacto, ¿no? Cuando los bancos centrales, ya platicamos de los bancos centrales y ya vimos que ellos se encargan solamente de ver la parte corta de la curva y pues utilizan ciertas herramientas, muchas de ellas de carácter suave, como la comunicación, para intentar hacer que la curva larga, ¿no? Las tasas de 5, 10, 20, 30 años se muevan, más no las manipulan, salvo contadas excepciones, como dijimos en el episodio de los bancos centrales, como Japón o Australia en algún momento. Eh, entonces, el Banco Central ve la parte cortita y generalmente esa parte corta es la que buscan manipular. O más bien manipulan, no tienen poder sobre esa parte corta. La parte larga tiende a moverse, pero tiende a moverse, pues puede ser más con el tema de las expectativas de hacia dónde va la parte corta. Entonces, una bajada general en las tasas de corto plazo probablemente te traiga una bajada general en las tasas de largo plazo y viceversa, ¿no? Hay veces que no funciona y hay veces, y en ese sentido tienes una curva invertida, ¿no? Generalmente buscas tener mayor tasa a mayor plazo, ¿no? Pero a veces no se da. De hecho, ahorita en ciertos mercados estamos viviendo eso. Las tasas de corto plazo te pagan más que las tasas de largo plazo. Eso es medio una aberración, pero se da. Entonces, bueno, la política monetaria sí afecta en cómo se mueven las tasas, ¿no? Y eso es bien importante. Eh, Me gustaría cerrar con esta idea de corto y largo plazo, sobre todo porque estamos en una coyuntura bien interesante, en donde hoy, pues justo como decía, las tasas de corto plazo te dan más que las tasas de largo plazo y por lo tanto la gente se mete a las tasas de corto plazo diciendo, a ver, ¿por qué voy a comprar un bono de largo plazo que me da 9% si puedo comprar un CETE que me da 10,5, ¿no? Ahí hay ciertos errores en esa forma de pensar, sobre todo si estás ahorrando a largo plazo o si estás invirtiendo a largo plazo. Y una es, no estás considerando la reinversión. Es decir, sí, hoy te puedes comprar un CETE al 11,5. Sin embargo, cuando ese CETE venza en un año, pues vas a tener dinero y la condición del mercado va a ser bien distinta. Probablemente en un año las tasas ya no estén al 10,5, vayan a estar al 9. Y entonces tienes un problema de reinversión. Ya no puedes alcanzar ese 11 o ese 10,5 que tenías y tienes que invertirte al 9. Si amarras hoy una tasa de largo plazo al 10%, entonces sí, en el corto plazo vas a ganar menos que un CETE, pero en los próximos 10 años vas a ganar en promedio 10%, ¿no? Cuando los CETES se vayan al 9 o al 8 o al 7, tú vas a seguir ganando 10% en promedio. Ojo, y esto es bien importante, es en promedio. Puede haber años en el que ganes 5, pero puede haber años en el que ganes 15. Puede haber años en el que pierdas 5%, pero puede haber años en el que ganes 20. Entonces, si te quedas el bono a vencimiento, tú vas a ganar la tasa pactada, ¿sí? Si lo vendes antes de tiempo, puedes ganar o perder según las condiciones de mercado. Pero el tema es que es en promedio si te lo llevas a vencimiento. Al final del día, lo bonito de los bonos es que pues, todo es matemáticas, ¿no? O sea, no es tan incierto como una acción. Si un bono está subdesempeñando, y no espera, o sea, no crees que vaya a defaultear o que no te vaya a pagar, entonces puedes tener la certeza de que si te lo llevas a vencimiento, ese subdesempeño se va a resarcir a lo largo del tiempo, ¿sí? Salvo que te deje de pagar, entonces ahí ya tienes otro problema. Pero si al final del día se lleva a buen término el bono, entonces cualquier subdesempeño que tengas en renta fija lo vas a recuperar en el lapso o en la vigencia del bono por mera matemática, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo bonito de invertir en bonos. Si no cubrí algún punto, avísenme y seguramente ya hago otra cápsula platicando más. Digo, intenté ser tan explicativo como lo puedo llegar a hacer en 10 minutos. Si no quedó claro, avísenme y ahondamos o hacemos una segunda parte de cómo es invertir en bonos. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse y nos vemos el siguiente jueves. Saludos.